Hola gente de YouTube, aquí Luis Rosales dándoles la segunda parte de la saga de consolas de generación, llegando a la segunda, donde Atari sacaría la poderosa y revolucionaria Atari 2600, y Sega y Nintendo, iniciarían en los videojuegos. Bueno, iniciemos. La segunda generación de videoconsolas se inicia a finales de los años 70. Con la llegada del Atari 2600, en 1976, que fue la más popular para la época. Se llamó originalmente Atari VCS y logra un gran éxito, haciendo que la marca Atari fuera sinónimo de videojuegos durante la primera mitad de la década de los 80. El dominio de Atari, que venía desde la anterior generación, intentó ser contestado por parte de ColecoVision con el doble de colores y la todopoderosa Intellivision de Mattel, que llevaba el primer procesador de 16 bits de la historia de las consolas. Era con diferencia lo más realistas en gráficos y sobre todo sonido que se podía conseguir en las computadoras caseras. ColecoVision consiguió unas nada desdeñables 6 millones de unidades vendidas, e Intellivision, que en su primer año vendió medio millón de unidades, se quedó en los 2 millones. No mucho tiempo después sale al mercado Atari 5200, intentando no quedarse rezagada ante Coleco y Mattel, pero la crisis de los videojuegos de principios de los 80 y la llegada de los microordenadores a las casas, hundió las ventas de todos los sistemas, con la única salvedad de Atari 2600, que siguió teniendo cierto tirón hasta la década de 1990. Otras videoconsolas aparecieron también en esta generación, como la Television Game 6 de Nintendo, y la SG-1000 de Sega, quienes no fueron muy populares en aquel entonces ya que, el éxito lo tenía Atari, como se informó anteriormente, pero tiempo después estas dos, Television Game 6 y SG-1000, tendrían un gran éxito con la llegada de la tercera y cuarta generación. Bueno, hablaré de las características de las 6 consolas, iniciando con la más popular. La Atari 2600 fue una videoconsola lanzada al mercado en octubre de 1977 bajo el nombre de Atari VCS, convirtiéndose en la primera en tener éxito que utilizaba cartuchos intercambiables. En 1982, tras el lanzamiento de la Atari 5200, adoptó su nombre final basado en el número de catálogo que la identificaba. Esta consola fue un gran éxito y logró que durante los años 1980 Atari fuese sinónimo de videojuegos. Bueno, ahora yo seguiré con ColecoVision. ColecoVision es una consola de videojuegos de segunda generación lanzada al mercado estadounidense en agosto de 1982 por la empresa Coleco. La ColecoVision ofrecía para su tiempo gráficos y jugabilidad de calidad arcade, la capacidad de jugar con cartuchos de su principal competidor al Atari 2600, y medios para ampliar el hardware del sistema. La ColecoVision se lanza con un catálogo inicial de 12 juegos con otros 10 títulos programados a lo largo de 1982. En total, aproximadamente 100 títulos se lanzaron como cartuchos para la consola entre 1982 y 1984. La ColecoVision es distribuida por CBS Corporation fuera de Estados Unidos, bajo la marca CBS ColecoVision. Las ventas sobrepasan rápidamente el millón de unidades a principios de 1983, antes de la crisis del videojuego de 1983. La ColecoVision es descatalogada en la primavera de 1984. Incluso con esas dificultades, la ColecoVision habrá vendido más de 6 millones de unidades. En 1986, Bit Corporation produce un clon de la ColecoVision llamado Dyna, que es vendida en Estados Unidos por Telegame como la Telegame Personal Arcade. Ahora hablaré de Intellivision de Mattel. Intellivision es una consola de videojuegos lanzada por Mattel en 1979. El desarrollo de la máquina comenzó en 1978, a menos de un año de la introducción de su principal competidor, el Atari 2600. La palabra Intellivision es una unión de intelligente y televisión inteligente. Bueno, de esta consola no sé mucho, así que hablaré de Atari 5200. La Atari 5200 es una consola de videojuegos fabricada por Atari y lanzada al mercado en 1982. No tuvo tanto éxito como su predecesora, la Atari 2600, pero se trataba de una máquina maravillosa para ese momento. El chip de gráficos es mejorado, hasta el punto que es prácticamente igual que los arcades de la época. Se estima vendieron alrededor de 1,5 millones de consolas. Por esto, es bastante apetecida entre los coleccionistas actualmente. Ahora hablaré de SG-1000 de Sega. SG-1000 fue la primera videoconsola de sobremesa desarrollada por Sega. Fue primero lanzada al mercado en una primera fase de pruebas en Japón en 1981 y finalmente lanzada al mercado japonés en julio de 1983 por 15.000 yenes.
La consola no consiguió gran éxito en ese mercado. Sin embargo, el sistema se vendió bien en Asia hasta 1985. Fue también comercializada en Australia por John Sands, en Nueva Zelanda por Grand Stanley Sur Limited, y en otros países como Italia, España y Sudáfrica. Bueno, ahora hablaré de Color Game de Nintendo. La serie de juegos Color Televisión de Nintendo debutó en 1977 con la consola Color Televisión Game 6. Contenía 6 variaciones de Light Tennis, una versión del Pong de Atari. Los jugadores controlaban sus barras con unos diales, los cuales se hallaban en la misma máquina. Además se lanzó una versión alternativa, de color blanco, la cual se alimentaba por medio de una pila tipo C. Bueno, aquí termina el video, comenten y suscríbete.